La tercera resignación, 1947. Allí estaba otra vez ese ruido, aquel ruido frío, cortante, vertical, que ya tanto conocía, pero que ahora se le presentaba agudo y doloroso, como si un día a otro se hubiera desacostumbrado de él. Le giraba dentro del cráneo vacío, sordo y punzante. Un panal se había levantado en las cuatro paredes de su calavera. Se agrandaba cada vez más en espirales sucesivas y le golpeaba por dentro haciendo vibrar su tallo de vértebras con una vibración destemplada, desentonada, con el ritmo seguro de su cuerpo. Algo se había desadaptado en su estructura material de hombre firme, algo que las otras veces había funcionado normalmente y que ahora le estaba martillando la cabeza por dentro con un golpe seco y duro, dado por unos huesos de mano descarnada, esquelética, y le hacía recordar todas las sensaciones amargas de la vida. Tuvo el impulso animal de cerrar los puños, tuvo el impulso animal de apretarse la sien brotada de arterias azules, moradas, con la firme presión de su dolor desesperado. Hubiera querido localizar entre las palmas de sus dos manos sensitivas el ruido que le estaba taladrando el momento con su aguda punta de diamante. Sí, con su aguda punta de diamante. Un gesto de gato doméstico contrajo sus músculos cuando lo imaginó perseguido por los rincones atormentados de su cabeza caliente, desgarrada por la fiebre. Ya iba a alcanzarlo. No. El ruido tenía la piel resbaladiza, intangible casi. Pero él estaba dispuesto a alcanzarlo con su estrategia bien aprendida y apretarlo larga y definitivamente con toda la fuerza de su desesperación. No permitiría que penetrara otra vez por su oído, que saliera por su boca, por cada uno de sus poros o por sus ojos, que se desorbitarían a su paso y se quedarían ciegos mirando la huida del ruido desde el fondo de su desgarrada oscuridad. No permitiría que le estrujara más sus cristales molidos, sus estrellas de cielo contra las paredes interiores del cráneo. Así era el ruido aquel, interminable como el golpear de la cabeza de un niño contra un muro de concreto, como todos los golpes duros dados contra las cosas firmes de la naturaleza, pero ya no le atormentaría más si pudiera secarlo, aislarlo, ir cortando contra su propia sombra la figura variable y agarrarlo. Sí, agarrarlo. Apretarlo ahora sí definitivamente, arrojarlo con todas sus fuerzas contra el pavimento y pisotearlo con ferocidad hasta cuando ya no pudiera moverse verdaderamente, hasta cuando pudiera decir jadeante que había dado muerte al ruido que lo atormentaba, que lo enloquecía y que ahora estaba tirado en el suelo como cualquier cosa común convertido en un muerto integral. Pero siempre hay un pero. Le era imposible apretarse las sienes. Sus brazos se habían reducido y era ahora los brazos de un enano, unos brazos pequeños, regordetes, adiposos. Trató de sacudir la cabeza, la sacudió. El ruido apareció entonces con mayor fuerza dentro del cráneo que se había endurecido, agrandado y que se sentía atraído con mayor fuerza por la gravedad. Estaba pesado y duro aquel ruido. Tan pesado y duro que de haberlo alcanzado y destruido habría tenido la impresión de estar deshojando una flor de plomo. Había sentido ese ruido, sí, las otras veces, con la misma insistencia. Lo había sentido, por ejemplo, el día en que murió por primera vez, cuando, ante la vista de un cadáver, se dio cuenta de que era su propio cadáver. Lo miró y se palpó. Se sintió intangible
inespacial, inexistente. Él era verdaderamente un cadáver y estaba sintiendo ya sobre su cuerpo joven y enfermizo el tránsito de la muerte. La atmósfera se había endurecido en toda la casa como si hubiera sido rellena de cemento y en medio de aquel bloque en el que había dejado los objetos como cuando era una atmósfera de aire, estaba él. Sí, cuidadosamente colocado dentro del ataúd de un cemento duro pero transparente. Aquella vez en su cabeza estaba también ese ruido. Qué lejanas y qué frías sentía las plantas de sus pies allá en el otro extremo del ataúd donde habían puesto una almohada porque la caja le quedaría aún demasiado grande y hubo que ajustarlo, adaptar el cuerpo muerto a su nuevo y último vestido. Lo cubrieron de blanco y alrededor de su mandíbula apretaron un pañuelo. Se sintió bello envuelto en su mortaja. Mortalmente bello. Estaba en su ataúd, listo para ser enterrado, y sin embargo él sabía que no estaba muerto, que si hubiera tratado de levantarse lo hubiera hecho con toda facilidad, al menos espiritualmente, pero no valía la pena. No. Era mejor dejarse morir allí, morirse de muerte que era su enfermedad. Hacía tiempo que el médico había dicho a su madre, secamente, «Mire, señora, su niño tiene una enfermedad grave. Está muerto». Sin embargo, prosiguió, «Haremos todo lo posible para conservarle la vida más allá de su muerte. Lograremos que continúe sus funciones orgánicas por un complejo sistema de autonutrición. Solo variarán las funciones motrices, los movimientos espontáneos. Sabremos de su vida por el crecimiento que continuará también normalmente. Es simplemente una muerte viva, una real y verdadera muerte». Recordaba las palabras, pero confundidas. Tal vez no las oyó nunca y fue creación de su cerebro cuando subía la temperatura en la crisis de la fiebre tifoidea, cuando se sumergía en el delirio, cuando leía la historia de los faraones embalsamados. Al subir la fiebre, él mismo se sentía protagonista de ella. Allí había empezado una especie de vacío en su vida. Desde entonces no podía distinguir, recordar cuáles acontecimientos eran parte de su delirio y cuáles de su vida real. Por lo tanto, ahora dudaba. Tal vez el médico nunca habló de esa extraña muerte viva. Es ilógica, paradojal, sencillamente contradictoria. Y eso lo hacía sospechar ahora que efectivamente estaba muerto de verdad, que hacía 18 años que lo estaba. Desde entonces, en el tiempo de su muerte tenía 7 años. Su madre le mandó hacer un ataúd pequeño, de madera verde, un ataúd para un niño, pero el médico ordenó que le hiciera una caja más grande. Una caja para un adulto normal, pues aquella pequeña podría atrofiar el crecimiento y llegaría a ser un muerto deforme o un vivo anormal. O la detención del crecimiento impediría darse cuenta de la mejoría. En vista de aquella advertencia, su madre le hizo construir un ataúd grande para un cadáver adulto y le colocó 3 almohadas a los pies con el fin de ajustarlo. Pronto empezó a crecer dentro de la caja, de tal manera que cada año podía sacarle un poco de lana a la almohada extrema para darle margen de crecimiento. Había pasado así media vida, 18 años, ahora tenía 25. Y había llegado a su estatura definitiva, normal. El carpintero y el médico se equivocaron en el cálculo e hicieron el ataúd medio metro más grande. Supieron que él tendría la estatura de su padre, que era un gigante semibárbaro. Pero no fue así. No. Lo único que de él heredó fue la barba poblada. Una barba azul espesa que su madre acostumbraba a arreglar para verlo decentemente dentro de su ataúd. Esa barba le molestaba terriblemente en los días de calor. Pero había algo que le preocupaba más que ese ruido.
eran los ratones. Precisamente cuando niño nada había en el mundo que le produjera más terror que los ratones. Y eran precisamente esos animales asquerosos los que habían acudido al olor de las bujías que ardían a sus pies. Ya habían roído sus ropas y sabía que muy pronto empezarían a roerlo a él y a comerse el cuerpo, su cuerpo. Un día pudo verlos, eran 5 ratones lucios, resbaladizos, que subían a la caja por la pata de la mesa y lo estaban devorando. Cuando su madre lo advertía, no quedaría ya de él sino los escombros, los huesos duros y fríos. Lo que más horror le producía no era exactamente que se lo comieran los ratones. Al fin y al cabo podría seguir viviendo con su esqueleto. Lo que lo atormentaba era el terror innato que sentía hacia esos animalitos. Se le erizaba la piel con solo pensar que en esos seres velludos que recorrían todo su cuerpo, que penetraban por los pliegues de su piel y le rozaban los labios con las patas heladas. Uno de ellos subió hasta sus párpados y trató de roer su córnea. Le vio grande, monstruoso, en su lucha desesperada por taladrarle la retina. Creyó entonces una nueva muerte y se entregó todo así por entero a la inminencia del vértigo. Recordó que había llegado a la mayor edad. Tenía 25 años y eso significaba que no crecería ya más. Sus facciones se volverían firmes, serias, pero cuando estuviera sano no podría hablar de su infancia, no la había tenido. La pasó muerto. Su madre había tenido meticulosos cuidados durante el tiempo que duró la transición de la infancia a la pubertad. Se preocupó por la higiene perfecta del ataúd y de la habitación en general. Cambiaba frecuentemente las flores de los jarrones y abría las ventanas todos los días para que penetrara el aire fresco. Con qué satisfacción miró la cinta métrica en aquel tiempo cuando, después de medirlo, comprobaba que había crecido varios centímetros. Tenía la maternal satisfacción de verlo vivo. Cuidó asimismo de evitar la presencia de extraños en la casa. Al fin y al cabo era desagradable y misteriosa la existencia de un muerto por largos años en una habitación familiar. Fue una mujer abnegada, pero muy pronto empezó a decaer su optimismo. En los últimos años la vio mirar con tristeza la cinta métrica. Su niño no crecía ya más. En los meses pasados no progresó el crecimiento 1 milímetro siquiera. Su madre sabía que iba a ser difícil ahora encontrar la manera de advertir la presencia de la vida en su muerto querido. Tenía el temor de que una mañana amaneciera realmente muerto, y tal vez por eso aquel día él pudo observar que se acercaba a su caja discretamente y olfateaba su cuerpo. Había caído en una crisis de pesimismo. Últimamente descuidó la atención y ya ni siquiera tenía la precaución de llevar la cinta métrica. Sabía que ya no crecería más. Él sabía que ahora estaba realmente muerto. Lo sabía por aquella apacible tranquilidad con que su organismo se dejaba llevar. Todo había cambiado intempestivamente. Los latidos imperceptibles que sólo él podía percibir se habían desvanecido ahora de su pulso. Se sentía pesado, atraído por una fuerza reclamadora y potente hacia la primitiva sustancia de la tierra. La fuerza de gravedad parecía atraerlo ahora con un poder irrevocable. Estaba pesado como un cadáver positivo, innegable, pero estaba más descansado así. Ni siquiera tenía que respirar para vivir su muerte. Imaginariamente, sin tocarse, recorrió uno a uno cada uno de sus miembros. Allí, sobre una almohada dura, estaba su cabeza levemente vuelta hacia la izquierda. Imaginó su boca entreabierta por la delgada orilla de frío que le llenaba la garganta de granizo. Estaba tronchado como un árbol de 25 años. Quizá trató de cerrar la boca. El pañuelo que había apretado a su quijada estaba flojo. No pudo colocárselo.
componerse, tomar una pose, ni siquiera para parecer un muerto decente. Ya los músculos, los miembros, no acudían como antes, puntualmente al llamado de su sistema nervioso. Ya no era el de 18 años atrás. Un niño normal que podía moverse a gusto. Sintió sus brazos caídos, tumbados para siempre, apretados contra las paredes acoginadas del ataúd. Su vientre duro, como una corteza de nogal, y más allá las piernas íntegras, exactas, completando su perfecta anatomía de adulto. Su cuerpo rebosaba con pesadez, pero apaciblemente, sin malestar alguno, como si el mundo se hubiera detenido de repente y nadie interrumpiera el silencio, como si todos los pulmones de la tierra hubieran dejado de respirar para no interrumpir la liviana quietud del aire. Ahora sí se sentía feliz como un niño boca arriba sobre la hierba fresca y apretada, contemplando una nube alta que se alejaba en el cielo de la tarde. Era feliz aunque sabía que estaba muerto, que reposaba para siempre en la caja recubierta de seda artificial. Tenía una gran lucidez, no era como antes, después de su primera muerte, en que se sintió embotado, bruto. Las 4 bujías que habían puesto en derredor suyo y que eran renovadas cada 3 meses empezaban a agotarse nuevamente, precisamente cuando iban a ser indispensables. Sintió la vecindad de la frescura en las violetas húmedas que su madre había llevado aquella mañana. La sintió en las azucenas, en las rosas. Pero toda aquella terrible realidad no le causaba ninguna inquietud, al contrario. Era feliz allí, solo con su soledad. ¿Sentiría miedo después? ¿Quién sabe? Era duro pensar en el momento en que el martillo golpeara los clavos sobre la madera verde y crujiera el ataúd bajo la esperanza segura de volver a ser árbol. Su cuerpo, atraído ahora con mayor fuerza por el imperativo de la tierra, quedaría ladeado en un fondo húmedo, arcilloso y blando, y allá arriba, sobre 4 metros cúbicos, irían apagando los últimos golpes de los sepultureros. No, allí tampoco sentiría miedo. Eso sería la prolongación de su muerte, la prolongación más natural de su nuevo estado. No quedaría ya ni un grado de calor en su cuerpo. Su médula se habría enfriado para siempre y unas estrellitas de hielo penetrarían hasta el tuétano de sus huesos. Qué bien se acostumbraría a su nueva vida de muerto. Un día, sin embargo, sentirá que se derrumba su armadura sólida, y cuando trate de citar, de repasar cada uno de sus miembros, no los encontrará. Sentirá que no tiene forma exacta definida, y sabrá resignadamente que ha perdido su perfecta anatomía de 25 años y que se ha convertido en un puñado de polvo sin forma, sin definición geométrica. En el polvillo bíblico de la muerte, ¿acaso sienta entonces una ligera nostalgia? Nostalgia de no ser un cadáver formal, anatómico, sino un cadáver imaginario, abstracto, armado únicamente en el recuerdo borroso de sus parientes. Sabrá entonces que va a subir por los vasos capilares de un manzano y a despertarse mordido por el hambre de un niño en una mañana otoñal. Sabrá entonces, y eso sí lo entristece, que ha perdido su unidad, que ya no es siquiera un muerto ordinario, un cadáver común. La última noche la había pasado feliz, en la solitaria compañía de su propio cadáver. Pero al nuevo día, al penetrar los primeros rayos del sol tibio por la ventana abierta, sintió que su piel se había reblandecido. Observó un momento, quieto, rígido. Dejó que el aire corriera sobre su cuerpo. No pudo dudarlo. Allí estaba el olor. Durante la noche la cadaverina había empezado a hacer sus efectos.
Su organismo había empezado a descomponerse, a pudrirse como el cuerpo de todos los muertos. El olor era indudablemente un olor inconfundible a carne manida, que desaparecía y reaparecía después más penetrante. Su cuerpo se había descompuesto con el calor de la noche anterior. Sí, se estaba pudriendo. Dentro de pocas horas vendría su madre a cambiar las flores y desde el umbral la azotaría el tufo de la carne descompuesta. Entonces sí lo llevarían a dormir en su segunda muerte entre los otros muertos. Pero de pronto el miedo le dio una puñalada por la espalda. ¡El miedo! ¡Qué palabra tan honda, tan significativa! Ahora tenía miedo, un miedo físico, verdadero. ¿A qué se debía? Él lo comprendía perfectamente y se le estremecía la carne. Probablemente no estaba muerto. Lo habían metido allí, en esa caja que ahora sentía perfectamente blanda, acolchonada, terriblemente cómoda, y el fantasma del miedo le abrió la ventana de la realidad. Lo iban a enterrar vivo. No podía estar muerto porque se daba cuenta exacta de todo, de la vida que giraba en torno suyo, murmurante. El olor tibio de los heliotropos que penetraban por la ventana abierta y se confundían con el otro olor. Se daba perfectamente cuenta del lento caer del agua en el estanque, del grillo que se había quedado en el rincón y seguía cantando creyendo que aún duraba la madrugada. Todo le negaba su muerte, todo menos el olor, pero podía saber que ese olor era suyo. Tal vez su madre había olvidado el día anterior cambiar el agua de los jarrones y los tallos estaban pudriéndose, o tal vez el ratón que el gato había arrastrado hasta su pieza se descompuso con el calor. No, el olor no podía ser de su cuerpo. Hacía unos momentos estaba feliz con su muerte, porque creía estar muerto, porque un muerto puede ser feliz con su situación irremediable, pero un vivo no puede resignarse a ser enterrado vivo. Sin embargo, sus miembros no respondían a su llamado, no podía expresarse, y eso era lo que le causaba terror de su vida y de su muerte. Lo enterrarían vivo, podría sentir, darse cuenta del momento en que le clavaran la caja. Sentiría el vacío del cuerpo suspendido en hombros de los amigos mientras su angustia y su desesperación se irían agrandando a cada paso de la procesión. Inútilmente tratará de levantarse, de llamar con todas sus fuerzas desfallecidas, de golpear por dentro del ataúd oscuro y estrecho para que supieran que aún vivía, que iban a enterrarlo vivo. Sería inútil. Allí tampoco responderían sus miembros al urgente y último llamado de su sistema nervioso. Oyó ruidos en la pieza contigua. ¿Estaría dormido? ¿Habría sido una pesadilla toda esa vida de muerto? Pero el ruido de la vajilla no continuó. Se puso triste y quizá tuvo disgusto por ello. Hubiera querido que todas las vajillas de la tierra se quebraran de un solo golpe. Allí a su lado, para despertar por una causa exterior, ya que su voluntad había fracasado. Pero no era un sueño. Estaba seguro de que de haber sido un sueño no habría fallado el último intento de volver a la realidad. Él no despertaría ya más. Sentía la blandura del ataúd y el olor había vuelto ahora con mayor fuerza, con tanta fuerza que ya dudaba de que era su propio olor. Hubiera querido ver allí a sus parientes antes de que comenzaran a deshacerse y el espectáculo de la carne putrefacta les produjera asco. Los vecinos huirían espantados del féretro con un pañuelo en la boca, escupirían. No, eso no. Era mejor que lo enterraran. Era preferible salir de eso, cuanto antes. Él mismo quería ahora deshacerse de su propio cadáver. Ahora sabía que estaba verdaderamente muerto, o al menos inapreciablemente vivo. Daba lo mismo. De todos modos persistía el olor.
Resignado oiría las últimas oraciones, los últimos latinajos, mal respondidos por los acólitos. El frío lleno de polvo y de huesos del cementerio penetrará hasta sus huesos y tal vez disipe un poco ese olor. Tal vez, quién sabe. La inminencia del momento le haga salir de ese letargo. Cuando se sienta nadando en su propio sudor, en un agua viscosa, espesa, como estuvo nadando antes de nacer en el útero de su madre, tal vez entonces esté vivo, pero estará ya tan resignado a morir que acaso muera de resignación. La tercera resignación, 1947, del libro Ojos de Perro Azul, de Gabriel García Márquez. Esto fue Cosas que no sirven para nada. Me fui.